Bienvenidos a este nuevo video tutorial, el cual trata sobre la contaminación de señales a través de MATLAB. Eh, en esta oportunidad, la práctica que realizaremos será las gráficas o graficar señales SG y contaminarlas. Para eso vamos a leer la introducción de la práctica, en el cual nos hace referencia a las características de las señales presentes en una carpeta llamada señal tipo 1, que adjuntaré un enlace para descargarlas en la descripción del video. Entre las características más resaltantes están que la frecuencia de muestreo es 500 Hz. Todos los segmentos que están dentro de la carpeta tienen una duración de 12 segundos. Y la forma en que fueron capturados. La primera parte dice que utilizando MATLAB grafiquemos una secuencia electrocardiográfica contenida en esa carpeta. Para eso debemos utilizar el ploteo sencillo a través de Workspace. Entonces nos vamos a MATLAB y lo primero que debemos hacer es crear un script que ya se ha creado anteriormente en otros videotutoriales. Es simplemente guardar como, crear un nuevo script, guardar como, colocarle un nombre, seleccionar una ubicación y para cargar una de las señales nos vamos a Workspace acá en Import Data, seleccionamos la ubicación de la carpeta y en este caso vamos a trabajar vamos a seleccionar una que es esta, por ejemplo, y le damos a abrir. Entonces inmediatamente MATLAB nos pregunta que si ese es el fichero que deseamos importar y le decimos finalizar. Este script lo llamé contamina.m, conservando la extensión de MATLAB. Una vez que la tenemos acá cargada, la seleccionamos y podemos apretar acá o presionar acá para ver un ploteo sencillo a través del Workspace. Esta es la señal que acabamos de cargar. Esta sería la pregunta 1 que nos dicen allí, que es graficar la secuencia utilizando la herramienta, ¿no? La segunda dice que se grafique la misma secuencia electrocardiográfica en función de la cantidad de muestras. Entonces, para graficar en función de la cantidad de muestras, tenemos que crear un vector. Un vector que iría, esto creo que inclusive se hizo en un video anterior, el vector lo puedo llamar G, un vector que iría desde 0 hasta la longitud que posea esa señal que acabo de cargar. En este caso se llama E1010-954. Como incluimos el 0, tenemos que restar 1. Y entonces, en función de ese vector G, contendrá la cantidad de muestras, o su valor será la cantidad de muestras que posee dicha señal. Sin embargo, eso se puede conocer porque hay una relación directa entre la frecuencia de muestreo y el tiempo de duración de la señal, del segmento como tal. Entonces, multiplicar la frecuencia de muestreo por la cantidad de tiempo nos daría la cantidad de muestras. Exactamente. Ajá. Entonces, acá en MATLAB ya tenemos un vector contenido en la variable G. Una vez que ya tenemos ese vector,
podemos decir, por ejemplo, que ese G será igual a la señal o el nombre de la señal. Esto se hace básicamente para minimizar la forma, o sea, el escribir tanto el nombre de la señal. O sea, es como renombrar la señal con el, la etiqueta SG, o sea, o en este caso la variable será SG. Entonces inmediatamente procedemos a plotear, que ya se ha visto incluso en otros tutoriales. Definimos el número de la figura y hacemos un ploteo que será de G, coma, el nombre de la variable, de la señal, perdón, 904. Este ploteo lo podemos hacer inclusive brillado, podemos cambiarle el color, que se ha visto también en otros tutoriales. Pero aquí sí vamos a respetar el nombre de los ejes. Entonces vamos a llamar el eje de las axisas, vamos a ponerle un nombre, vamos a llamar por ejemplo, podemos llamarlo muestras. Y el eje de las ordenadas le podemos llamar SG. Puede ser SG. Y entonces así lograríamos graficar en función de la cantidad de muestras, que sería la pregunta 2. Graficar la misma secuencia en función de la cantidad de muestras. En función de la cantidad de muestras. Entonces, este sería la pregunta 2. Entonces, acá podemos correr para ver la gráfica, cambiar carpeta y bueno, aquí pide un poquito de recurso la máquina. Acá se ve la etiqueta SG y muestras. Efectivamente tenemos la gráfica en función de la cantidad de muestras. Podemos ponerle un título inclusive. Esto para trabajar un poco organizados, ¿no? Organizados y con estética, como dirían por allí. Podemos colocarle el título, se me ocurre, al gráfico. Podemos colocarle gráfico en función de las muestras. Puede ser. Entonces acá tenemos el título, gráfico en función de las muestras, SG y muestras. ¿Bien? Una vez hecha ya la pregunta 2, vamos a ver qué dice la 3. La 3 dice, grafique la misma secuencia electrocardiográfica pero en función del tiempo. En función del tiempo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. En función del tiempo. La 3. Vamos a reciclar parte del código que ya tenemos escrito. Sin embargo, hay unos pequeños detalles
que tenemos que tener en cuenta para esta gráfica. Si leemos las características de la señal, que deben ser parte de los datos que se dan, está la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es la frecuencia en la que se capturaron cada una de las muestras. Y también tenemos el tiempo de duración de toda la secuencia, que son 12 segundos. Entonces, en función de esos dos datos, el tiempo de duración de la muestra, del segmento completo de señal y de la frecuencia de muestreo, procedemos nosotros a crear acá. Primero que nada, yo hablo de una frecuencia fs, creo la variable frecuencia fs 500. Creo esa variable. E inmediatamente voy a crear un vector de tiempo. Un vector de tiempo que tendrá las siguientes características. Irá desde 0 hasta 12 menos 1, porque estoy incluyendo el 0, entre la frecuencia de muestreo. El vector tiempo va desde 0 hasta 12 menos 1, 12 que es el tiempo de duración del segmento, menos 1 porque incluye el 0, entre la frecuencia de muestreo. Pero lo colocaremos con un paso de 1 entre, puedo colocar 500 o puedo colocar fs. Entonces, el vector tiempo irá desde 0 hasta 12 menos 1 entre 500 con un paso de 1 entre la frecuencia de muestreo. Esto es una condición elemental para graficar secuencias electrocardiográficas en función del tiempo. Entonces, luego se me ocurre acá empezar a convertir este ejercicio. Me voy a tomar el atrevimiento de incluir la función subplot y voy a crear 2,1, este será el gráfico 1, que tendrá dos filas y una sola columna, y este será en la misma figura 1, este será el gráfico 2 en la misma figura 1. Será el gráfico 2 de quién? De un ploteo que haré de el vector tiempo con la señal SG. Y ahora ya no estará, voy a reciclar este código también, voy a copiarlo y pegarlo acá para hacer más breve el video y el desarrollo del ejercicio. Pero ahora se llamará no se llamará muestras lo que está en el eje de las abscisas, sino que se va a llamar tiempo, y estará expresado en segundos. En el eje de las ordenadas puedo colocar SG igual, pero ya este título no será gráfico en función del tiempo. Gráfico en función del tiempo. Entonces, vamos a correrlo y vemos acá la gráfica. Ya este gráfico es en función del tiempo, 12 segundos, tiempo en segundos, la magnitud o SG. El gráfico se llama en función del tiempo. Veamos la pregunta 4. Grafique la misma secuencia electrocardiográfica en función del tiempo, eliminando la componente DC de ruido presente en la señal. Use subplot con la anterior y compare. Entonces, bueno, ya él aquí ya sí me está pidiendo es un subplot, pero es de la otra con el siguiente ejercicio. Vamos a ver un momentico la gráfica y vamos a apreciar lo siguiente. Obsérvese esta señal, donde este punto de la señal, fíjense dónde corta acá, corta aquí en 1300.
Y fíjense que comienza prácticamente entre 900 y 1000. O sea que esta señal tiene un nivel de C que la desplaza hacia arriba. Ella no está en el eje diríamos normal o normalizado. Entonces tiene una componente de C adicionada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eliminar esa componente? Primero voy a hacer unos ajustes acá en el gráfico. Lo primero que voy a hacer es que este lo sigo llamando gráfico 1. Muy bien. Pero este gráfico, este sí lo voy a llamar en figura 2. Figura 2 y este será el gráfico 1 de la figura 2. Entonces ahora acá quiere o están pidiendo en el ejercicio eliminar la componente DC de ruido. La componente DC de ruido. Entonces yo voy a hacerlo de la siguiente manera. En la pregunta 4, voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar SG sin ruido, o sea, sin DC, es igual a ¿qué? A la SG que ya tengo, que es la señal cargada, menos la media ¿de quién? De la SG. Eliminando la media se obtiene o se elimina, o sea, restando la media, mejor dicho, de la misma señal, se elimina la componente de ruido de C presente en ella. Entonces, esto es prácticamente, se repite prácticamente el mismo ejercicio. Entonces, yo ahora voy a tomarme el atrevimiento acá de copiar esto y pegar aquí. Y voy a ir corrigiendo cada una de las cosas que voy colocando. La frecuencia de muestreo se mantiene igual. El vector de tiempo se mantiene igual. Será la misma figura 2, pero ahora es el gráfico 2. Y voy a graficar ahora SG sin DC. Sin DC es lo que voy a graficar. Gráfica SG sin DC. Y entonces, en el eje de las axisas conservo eje en función del tiempo igual. En el eje de las ordenadas puedo colocar magnitud y quizás, o mejor dicho, voy a colocar magnitud en milivoltios. Entonces ahora es una gráfica en función del tiempo perdón, en función del tiempo sin DC, o sea, sin la componente DC. Entonces voy a graficar. Entonces, ¿qué tengo acá? En el primer gráfico es este, figura 1. Ploteo en este gráfico figura 2. Voy a tener, es que tenía abierto este. Voy a darle play otra vez. Exactamente. Este es el gráfico 1, que es la figura 1. Perdón. En función de las muestras, no me interesa por ahora. Y este es el gráfico 2. Este es un gráfico en función del tiempo con DC. Voy a resaltar aquí para que se aprecie. Vamos a usar esta herramienta. Fíjense cómo aquí corta. Fíjense cómo corta aquí. Pero sin DC, en el gráfico 2 de la misma figura 2, fíjense ahora dónde corta. Fíjense dónde comienza. Y fíjense dónde comenzaba este. Entonces, eso es eliminando la componente DC presente en la señal electrocardiográfica. Eso es lo que se pide allí. Ahora me piden que genere y grafique una sinusoide
de frecuencia 0,3 Hz, que es aproximadamente la frecuencia de la respiración humana normal, muestreada a 500 Hz con una amplitud de 25, que es aproximadamente el 10% del valor pico medio de la señal. Entonces, bueno, ellos están pidiendo acá que yo cree una señal nueva, sinusoide. Entonces vamos a crearla. Vamos a crearla acá en MATLAB. Esta será la pregunta 5. La sinusoide que están pidiendo. ¿Cómo la creamos? Bueno, primero que nada vamos a crear el vector de tiempo. El vector de tiempo será el mismo, mejor dicho. El vector de tiempo será el mismo. Pero la sinusoide será, vamos a llamarla Y. Y es igual a 25 por el seno de 2 2 por pi por 0.3 por el vector de tiempo t. Y entonces ya aquí estamos ya tenemos creada la sinusoide. Podemos hablar de una figura 3. Podemos hablar de una figura 3 y vamos a... Piden que la grafique, ¿no? Sí, piden que la grafique. Genere y grafique. Entonces, figura 3, vamos a plotear eso. Esa señal que acabamos de crear, la ploteamos entre T y Y. Entonces, de nombre le podemos poner vamos a copiarnos estos tres para no volverlo a escribir. Nombre, podemos ponerle tiempo en el eje de las X, en el eje de las axis. En el eje de las Y podemos poner respiratoria. O podemos poner magnitud. Y el nombre del gráfico es gráfico, vamos a ponerle respiratorio. Debe ser un respiratorio aproximado, debe ser. Entonces vamos a verlo. Vamos a correr acá. Bueno, la magnitud se puede apreciar, el nombre, un gráfico respiratorio aproximado, el tiempo y la magnitud en este eje y la magnitud. Entonces ya aquí creamos la sinusoide. Entonces ahora la última pregunta dice: contamine y grafique la contaminación de la señal SG con la sinusoide generada en el inciso anterior. Observe, analice y compare estas gráficas usando su plot. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear, ¿no? Me gustaría aquí dejar estos 4 gráficos. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Es figura 2. Este sigue llamándose figura 2. Vamos a llamar a la sinusoide. Vamos a seguirlo llamando figura 2. Pero vamos a ponerle
son 4 gráficos. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y una 6. La pregunta 6. Perdón. Vamos a contaminar la señal SG. Me imagino que es la señal SG sin DC. Contaminaremos la señal SG. Contamine y grafique la contaminación de la señal SG. Debe ser, será la señal SG sin DC, porque tenemos una señal con DC y sin DC. Vamos a contaminar la que no tiene DC. Entonces, yo me imagino que si en el ejercicio 5 creamos una gráfica respiratoria aproximada y en el ejercicio 4 tenemos una SG sin DC y quiere que contamine la SG con la respiratoria, entonces será una SG respiratoria. Entonces vamos a crearla, vamos a llamarla SG Respi. SG Res, que será la SG sin DC más Y. SG sin DC más Y. Entonces yo estoy sumando esta con esta, ¿no? Acá. Imagino que voy a reciclar esta parte del código. Lo pego acá. Entonces este será el gráfico 4, perdón, este será el 4.1, 4.2, 4.3 y este último será el 4.4. Esto es para hacer una sola columna de gráficos con 4 filas. Y voy a graficar a quién. En función del tiempo voy a graficar a SG Res. SG Res. SG Res. Y será un tiempo en segundos, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, o bajarle magnitud. Pero ahora el título del gráfico será la SG contaminada con respiratoria. Entonces así yo voy a graficar. Entonces esta señal está contaminada. No se aprecia muy bien. Me gustaría mejor dejar estos dos en un gráfico y la respiratoria o mejor dicho, sacar esta, la respiratoria podemos llamarla 3, entonces será un gráfico de 2, este será el gráfico 2, este será el gráfico 1. Veamos cómo queda la figura 3. Se aprecia mejor, ¿sí? Porque como son muchos gráficos en una sola figura, no se aprecia bien. Pero entonces vamos a ver aquí. Fíjense cómo esta
Fíjense cómo tiene una ondulación. Es la contaminación que le proporciona esta cuando se adiciona esta a la SG. Esta curvatura no la tiene la otra, no la tiene esta. Esta es contaminada. De esta forma, entonces, concluimos nuestro video tutorial donde se contamina una señal SG. Por su atención y sus vistas, muchísimas gracias.